Hola, hoy vamos a platicar sobre el libro Desarrolle su cerebro de Joe Dispenza. Joe Dispenza es muy reconocido, no solo por sus publicaciones, sus libros, sino por sus cursos y talleres que se han vuelto muy populares recientemente. En este libro nos va a hablar sobre la neuroplasticidad. Y el libro comienza con un prólogo de un físico cuántico, Goswami Amit, que nos dice que de entrada la conciencia no es lo mismo que el cerebro, la conciencia trasciende el cerebro. Se me hace muy interesante varias de las cosas que se exponen porque vienen a confirmar los nuevos estudios que se han realizado sobre el cerebro, algunos postulados y cosas que el yoga ha venido enseñando durante miles de años. Así que podemos estar tranquilos, la ciencia confirma cosas que el yoga ha dicho durante tanto tiempo. Joe Dispenza nos recuerda que cuando vivimos en el modo de supervivencia estamos limitando nuestra evolución. ¿Qué es evolucionar? Es romper con los hábitos, es ir más allá de esa zona de confort y expandir nuestras posibilidades, por decirlo de alguna forma. Somos una máquina maravillosa de flexibilidad, adaptabilidad y neuroplasticidad. Tenemos esta capacidad de cambiar y de transformarnos. Antes la idea era que las conexiones cerebrales eran básicamente fijas, así que podíamos vivir tranquilamente con esta idea de que yo soy así y no puedo cambiar. Vamos a ver que no es el caso. Durante el libro se presentan varios estudios que se han realizado con el tema del cerebro. Uno de ellos es un estudio que se hizo con personas con enfermedades graves y cómo no solo con la ayuda de medicamentos, sino también con una actitud mental determinada, se encontró que es más factible que superaran o esta gente superó estas situaciones de salud con la ayuda de cierta actitud mental. Vamos a ver los 4 pilares de la sanación que se descubrieron en este estudio. El primero es creer en un orden o inteligencia superior dentro de ellas mismas, dentro del propio paciente. El siguiente es que los pensamientos afectan al cuerpo directamente porque crean una química diferente. Podemos reinventarnos, tenemos esta capacidad de generar nuevas actitudes, pensamientos diferentes que sean mucho más beneficiosos para nosotros. Y por último, somos capaces de concentrarnos o de enfocar nuestra atención. Nos dice Joe Dispenza que meditar ofrece resultados positivos en la transformación del cerebro, ya que nos ayuda a alterar los patrones que normalmente utilizamos y genera nuevas células. Retarda también el adelgazamiento de la corteza frontal, de la cual vamos a hablar posteriormente. Nos dice que la conciencia es lo que da vida al cerebro. El neurocórtex es el asiento del libre albedrío y el pensamiento consciente. Es la parte más evolucionada del cerebro y es lo que básicamente nos distingue de las demás especies. Nos dice que las neuronas son las únicas células del cuerpo que pueden comunicarse entre sí. Y hay más de 100,000 millones de neuronas. Tenemos cada uno.
Las sinapsis son esos pequeños espacios que se crean o están entre las neuronas y en esos espacios suceden los efectos químicos que dan lugar a la comunicación neuronal. A veces no lo pensamos, pero dentro de nosotros somos un cóctel de químicos por dentro. Y esa transferencia química es lo que permite la comunicación entre las neuronas. Creamos nuestra química cerebral con nuestros pensamientos. Contamos con un sistema nervioso autónomo que es el encargado de las funciones involuntarias y la homeostasis. Homeostasis es esto que el cuerpo tiende a buscar, que es un estado de equilibrio, pero bien nos dice Joe Dispenza que ese estado de equilibrio no es fijo, sino se puede alterar. Si hemos estado sometidos durante mucho tiempo a grandes cargas de estrés, la homeostasis, que podría estar al principio en un estado de relajación, varía hacia un estado de un poco más estrés después de haber soportado grandes cantidades de estrés durante mucho tiempo. Así que ese estado de homeostasis es variable. Dentro del sistema nervioso autónomo tenemos el sistema simpático, que es el que de lucha y huir, el que se activa cuando estamos en situaciones de peligro, ya sean reales o imaginarias, y el sistema parasimpático, que es el sistema de conservación. Una gran parte del libro nos lleva a descubrir, como nos enseña, la estructura del cerebro. Podemos identificar o se han identificado 3 estructuras o formaciones en el cerebro. La primera se le conoce comúnmente como el cerebro reptil, que es el encargado de las funciones básicas. La segunda es el cerebro mamífero, que afecta la conducta y tiene que ver con las emociones. Y el último es el cerebro nuevo o neurocórtex, que es el asiento de la conciencia, lo cual nos permite aprender cosas nuevas, razonar, planear, etc. Dentro del cerebro mamífero está el tálamo, que recibe la información sobre los órganos sensoriales y los envía al neurocórtex para ser procesados. Está el hipotálamo, que regula nuestro entorno interno, la glándula pituitaria o la glándula maestra, que genera químicos que activan las hormonas, y la amígdala, que se activa en situaciones de peligro. Como veíamos, el área más evolucionada del cerebro es el neurocórtex o lóbulo frontal. Y ahí es donde se descansa la percepción consciente y permite desarrollar nuevas habilidades y conductas. La forma en la que el cerebro está conectado en cada uno de nosotros tiene un componente genético y otro componente derivado de nuestras experiencias. La neuroplasticidad supone que podemos cambiar la configuración sináptica, o sea, esas relaciones entre las neuronas de nuestro cerebro. Podemos cambiar la forma en la que las neuronas se comunican. Cuando existe una comunicación entre las neuronas y esa comunicación se repite frecuentemente, esta comunicación se vuelve más sólida y fuerte. Por eso existen patrones de conducta que hemos repetido. Entonces, a través de la repetición constante,
esos patrones se asientan, se solidifican. Si queremos cambiar, necesitamos crear unos nuevos patrones e ir restándole repetición a los patrones que hemos conocido, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Si cambiamos la forma de hacer las cosas, el cerebro también cambia. Todos los seres de nuestra especie nacemos con rasgos y comportamientos específicos que dan base a la vida. Todos tenemos como implantado un programa básico, digamos, para sobrevivir, que se ha ido pasando de generación en generación y a través de la evolución del hombre. Hay dos formas de hacer nuevas conexiones neuronales o conexiones sinápticas. Uno es aprendiendo cosas nuevas y otro es a través de nuevas experiencias. El intelecto podemos decir que corresponde al conocimiento aprendido y la sabiduría al conocimiento experimentado. Si queremos generar un cambio en nosotros, tenemos que hacer una combinación de estas dos cosas. Aprender cosas nuevas conscientemente y ponerlas en práctica, esta parte de la experiencia. El cerebro funciona de tal forma que utilizamos lo que ya aprendimos para aprender cosas nuevas. Si hacemos funcionar los mismos programas del cerebro constantemente, estos trabajan en automático. Eso es lo que mencioné hace poquito. Se van reforzando. El comportamiento habitual no requiere ningún esfuerzo. Trabajamos en automático y es muy cómodo porque no necesitamos ningún tipo de esfuerzo. Es un comportamiento plenamente establecido y el cual estamos acostumbrados, por lo tanto es cómodo. Sin embargo, esto no quiere decir que sea ideal. Vivir con estrés es igual a vivir en un modo de supervivencia. Todos los recuerdos que almacenamos en el cerebro tienen un componente emocional. Cada vez que encendemos un pensamiento, generamos químicos que producen sensaciones y cambios en el cuerpo. Así que existe esta relación muy real entre los pensamientos, las emociones y el cuerpo. Los pensamientos y las emociones tienen un efecto en nuestro estado de salud, en cómo nos sentimos también. Aquí lo refuerza: la actitud y la forma de manejar los pensamientos influyen en nuestra salud. Va a tocar especialmente el tema del lóbulo frontal porque es el que nos permite de una manera consciente ir trabajando, eliminando esas conductas aprendidas, esas conductas automáticas que muchas veces son cómodas pero nos limitan. Como ya dijimos, el lóbulo frontal es el asiento de la conciencia. Ahí tiene que ver nuestra personalidad, nos permite controlar nuestros impulsos, nos permite elegir, tiene que ver con el libre albedrío, nos permite planificar y concentrarnos, centrar nuestra atención. Por todo esto es importante trabajar y desarrollar el lóbulo frontal, porque en la medida en que el lóbulo frontal esté desarrollado y podamos acceder a él con facilidad, será más sencillo, entre comillas, el generar los cambios internos que queremos. Cabe mencionar que la meditación es una forma de desarrollar el lóbulo frontal. Cada vez que nos concentramos, cada vez que aprendemos cosas nuevas,
estamos trabajando con el lóbulo frontal. Más actividad del lóbulo frontal implica más capacidad de controlar nuestros impulsos. Si no utilizamos el lóbulo frontal, generalmente el cerebro está funcionando en un modo de generar pensamientos enfocados en el futuro en base a nuestras experiencias pasadas. Necesitamos tener la capacidad de observarnos críticamente cuáles son nuestras actitudes para, en base a esa observación honesta, decidir qué debemos cambiar en nosotros para vivir una mejor vida. Tenemos el recurso de lo que él llama el ensayo mental, que básicamente es como una visualización. Entonces, si identificamos, por ejemplo, en nuestro carácter que tendemos a ser impacientes, empezamos a utilizar este recurso del ensayo mental para visualizarnos siendo pacientes en diferentes situaciones. Tenemos la experiencia de que en X asuntos somos impacientes o hemos tenido la experiencia de sentirnos impacientes en diferentes situaciones de nuestra vida cotidianas. Empezamos a utilizar el ensayo mental para revertir. Aquí es importante los estudios que se han realizado, por ejemplo, diversos estudios en personas, grupos de control y grupos en los que gente intentaba aprender a tocar el piano. Un grupo tocaba el piano de manera física, practicaba X tiempo al día. El otro grupo imaginaba que tocaba el piano y un tercer grupo no hacía prácticamente nada, digámoslo así, o practicaba mucho menos tiempo. El grupo que más avanzó fue el grupo que hizo la práctica física del piano, pero no hubo una diferencia muy significativa con el grupo que se visualizó practicando el piano. Igualmente menciona un estudio en el que hacían ejercicios moviendo un dedo. Un grupo hacía el ejercicio físicamente, el otro grupo lo imaginaba, y al final del estudio, no recuerdo el dato exacto, pero por ejemplo el grupo que hizo el ejercicio físicamente experimentó un incremento muscular del 30%, y el grupo que lo hizo mentalmente, lo imaginó, experimentó un incremento de algo así como el 20%. Entonces vemos que para el cerebro no existe mucha diferencia entre si realizas la acción o la imaginas. Por eso es importante este ejercicio del ensayo mental. Comenzamos con este ensayo mental porque a través de ese ensayo mental vamos a ir generando nuevas relaciones sinápticas entre las neuronas y eso va a ayudar a reforzarlas por una parte y va a ayudar a quitar energía a las relaciones sinápticas con las que hemos trabajado automáticamente. Lo que se necesita para crear cualquier nuevo atributo es concentración. Si estamos en el trabajo del ensayo mental, tratar de mantenernos concentrados en lo que estamos haciendo. Obviamente voluntad,
necesitamos voluntad porque implica un esfuerzo el trascender los hábitos que tenemos y generar hábitos nuevos. Es bueno tener conocimiento. Si estamos trabajando con la paciencia, es bueno, nos sugiere leer biografías o de gente que se haya destacado por su paciencia, por ejemplo, y también comprensión de el proceso en el que estamos haciendo y estar atentos también al feedback o la retroalimentación, darnos cuenta de cómo van nuestros esfuerzos. No solamente se queda en esta parte del ensayo mental, sino después de un tiempo de estar ensayando mentalmente, el segundo paso implicaría llevarlo a la práctica. Ya hemos estado trabajando a través del ensayo en crear esas nuevas asociaciones neuronales, así que es momento de poner en práctica esta nueva cualidad de la paciencia o cualquier cosa que estemos tratando de desarrollar dentro de nosotros mismos o de cambiar. Con esta combinación de ensayo mental y práctica, reforzamos aún más este cambio en nuestra actitud y con esto más la concentración nos aseguramos que el esfuerzo que estamos implementando tiene éxitos. Entre más rutinario sea nuestro comportamiento, más estamos afectados por el entorno, por los recuerdos y por nuestras creencias. Así que trabajar con nosotros mismos de una manera consciente nos ayuda a tener mejor control de lo que pasa en nuestro interior. Es decir, no estamos dependientes de lo que suceda para sentirnos de X o Y forma. No utilizamos tanto la memoria para vivir a través del recuerdo en el pasado y nos liberamos de las creencias que pueden ser limitantes. Para liberarnos de viejos recuerdos dolorosos hay que crear recuerdos nuevos. Entonces, la propuesta del libro es un trabajo consciente con nosotros mismos, pero este trabajo consciente necesita tiempo y voluntad práctica también. Necesitamos estar conscientes de que para generar el cambio que estamos buscando, vamos a necesitar tiempo y esfuerzo para ver los resultados que requerimos. Porque, como repito, hemos venido trabajando con estos patrones que se han vuelto ya casi automáticos. Lo que sí es cierto es que tenemos la capacidad, el cerebro tiene la capacidad de esta neuroplasticidad para generar nuevas conexiones que se traduzcan en comportamientos diferentes que son más acordes a el estado interno que estamos buscando. Es una gran noticia porque quiere decir que podemos trabajar con nosotros para crear un estado interno de más gozo que sea independiente de nuestro entorno y liberándonos también de aquellas cosas internas que nos limitan. En yoga eso le llamamos samskara. Es un libro muy interesante, tiene infinidad de referencias a estudios como los que mencioné. Es interesante saber cómo funciona el cerebro, cómo está compuesto. Las explicaciones no son demasiado detalladas, sino son lo más simple posibles para entender de alguna forma
estas reacciones químicas que permiten la comunicación entre las neuronas, etc. Debido a toda la información que maneja, es un libro que no puedes leerte de una sentada, tienes que tomarte tiempo para digerirlo y para que no se vuelva árida su lectura. Pero finalmente creo que es un libro que vale la pena leer por esta parte de acercarnos con conciencia a la posibilidad de los cambios, y para quienes dudan de el trabajo que se hace con prácticas como esta del yoga u otras prácticas internas, pues todo el fundamento científico está dentro de este libro. El libro nuevamente se llama Desarrolla tu cerebro, de Joe Dispenza.